Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Ya sabéis que tenemos contrarréplica otros días de la semana, bueno, todos los días de la semana, de lunes a jueves, religiosamente. La última parte del programa, el último tercio aproximadamente del programa, se dedica en exclusiva a los contraescuchas. A lo que los contraescuchas tienen a bien enviarme a través de WhatsApp, de un número que os voy a dar ahora. Apuntadlo bien, metedlo en la agenda del teléfono, porque esto solo lo doy los sábados y los domingos, es decir, ayer que lo di en la contraportada y hoy que lo vuelvo a dar. En el caso de que no lo apuntéis por lo que sea, porque qué sé yo, estáis corriendo por el parque, pues lo tenéis siempre en la versión de YouTube del programa, aparece junto a mi fotografía, la fotografía del tema del día, etcétera. De cualquier manera os lo doy. Es el 690-827909. 34 adelante, ya sabéis. Y en cuanto a la duración de la nota de voz, pues lo suyo es que durase aproximadamente 1, 2, 3 minutos, una cosa así, para exponer el tema, que puede ser una pregunta directa, que yo responderé pues en la medida de mis posibilidades, puede ser una reflexión o una duda, puede dar pie solo a un debate posterior muy largo, a veces los debates en la contrarréplica duran años, puede ser una contestación a otro debate que esté abierto. De hecho voy a meter una que me ha llegado esta semana. Yo normalmente en este programa meto los temas de fondo, como bien sabéis, lo de los domingos, es un día más tranquilo, más relajado, y meto los temas de fondo, pero algunas veces cuelo algún mensaje que me ha quedado durante la semana. Obviamente uno de Francisco, que sigue con un debate que empezó la semana pasada sobre el tema de los rusos, sobre si los rusos apoyan a Putin, por qué le apoyan, etcétera. No quería que me caducase y además me parece un tema que a su vez es de fondo, aunque ha salido esta semana, pero es sin duda un tema de fondo. Así que nada, lo voy a meter al final. Voy a dejar aquí el audio, el archivo, lo voy a dejar para el final. Antes vamos a ver otros temas que llevan mucho tiempo en algunos casos esperando en la carpeta de la contrarréplica. Bien, queridos, pues os digo una vez más el número 690-827909 y pasamos ya, sin más demora, a la contrarréplica. Empezamos con Álvaro, que nos habla de dos temas que se han hablado mucho en la contrarréplica. Uno es la descentralización. Esto no es que se haya hablado mucho, es que se ha hablado muchísimo, sale cada 2 por 3. Y el otro es la corrupción. Bien, pues la reflexión que nos hace Álvaro, una reflexión, por cierto, muy bien tirada, mezcla ambos temas, la descentralización y cómo eso podría dar lugar a más corrupción. Álvaro no habla gratuitamente, plantea el problema, y el problema es que al menos en España la mayor parte de casos de corrupción se detectan en las entidades locales, es decir, en los ayuntamientos. Bien, antes de nada, vamos a escuchar a Álvaro. Estaba escuchándote en la contrarréplica y bueno, no es la primera vez que escucho esta opinión que tienes al respecto de la descentralización de España. Si bien es cierto todo lo que comentas alrededor de Suiza y las muchas ventajas que puede tener para el contribuyente principalmente, hay una duda que a mí se me pasa por la cabeza cada vez que escucho esto de la descentralización. Y es que, al menos en mi familia, siempre es muy normal comentarlo con los amigos o lo que sea, como los ayuntamientos locales son de las cosas más corruptas que hay en España. De las instituciones españolas, me refiero. Entonces, yo te quería preguntar qué opinas al respecto y, bueno, si en el caso español esta situación que tiene Suiza con los cantones sería una opción viable. Yo, desde luego, no estoy tan seguro. Creo que, y sin conocer nada de Suiza, aparte de lo que tú nos comentas en tus programas, creo que en Europa tienen una mentalidad bastante más firme al respecto de toda esta, malversación o corrupción
que sucede en los ayuntamientos locales aquí en España. Entonces, bueno, nada, eso, te expongo esta idea a raíz de esta contrarréplica que escuchaba y solo darte las gracias por tus programas y un saludo a los contraescuchas. Esto de que las entidades locales, las administraciones locales, que en España son los ayuntamientos, aunque en ciertas regiones, como bien sabes, hay consejos insulares, cabildos, consejos comarcales, etcétera. Pero bueno, la parte local, digamos, común a todo el país son los ayuntamientos, los municipios. Eso de que son más corruptos que las administraciones regionales o la administración nacional, a ver, es un lugar común que tiene mucho de cierto. A ver, no es que haya más corrupción en los ayuntamientos, es que hay muchos más ayuntamientos que cualquier otro tipo de administración pública. En España hay más de 8.000 municipios. Vale, cierto es que la mayor parte tiene muy poca población y no pueden tener corrupción porque no tienen ni siquiera dinero. No olvides que hay municipios en los que tan pequeños, en los que no encuentran ni siquiera a nadie, a ninguno de los vecinos que quiera dedicarse a ser alcalde. Pero otros, en cambio, son de gran tamaño, de tamaño mediano y sí que son interesantes para muchos vecinos meterse ahí. Pero vamos, son 8.100 y pico, muchísimos. Esto, si lo comparamos con las comunidades autónomas, pues nos encontramos con que en comunidades autónomas hay 17 y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y en cuanto al Estado, pues solo hay uno, que es el Reino de España, y ya está. Bien, esto nos dice dos cosas. La primera es que la política se ejerce principalmente a escala municipal. Hay muchos más políticos a escala municipal de lo que encontramos a escala regional o a escala nacional. Y lo segundo es que donde más posibilidades hay de que un político se corrompa es en un ayuntamiento, porque hay muchos más políticos. Más aún, si tenemos en cuenta que de los ayuntamientos depende recalificar el suelo, que es una de las fuentes principales de corrupción, como bien sabemos. Esto de las recalificaciones es un imán para los políticos corruptos, ya que cuando elaboran los planes generales de ordenación urbana, los PGOU, deciden qué suelo es urbanizable. La mayor parte de los casos de corrupción municipal, que son muchísimos, a lo largo de los no sé cuántos habrá activos ahora mismo, pero serán unos cuantos cientos, pero a lo largo de los últimos 40 o 50 años, pues serán miles. Problemas, casos, desde casos sin mucha importancia hasta casos muchísimo más gordos, como puede ser el caso Malaya en Marbella hace unos años. Bien, casi todos, o una buena parte por lo menos, provienen directamente de ahí, de cuestiones relacionadas con el urbanismo, con el suelo. Esa es la razón por la cual hay más casos de corrupción en ayuntamientos que se encuentran en ciudades muy pobladas o en regiones muy pobladas, en regiones costeras, con mucha demanda de suelo edificable, como puede ser la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, etcétera, o en lugares donde hay mucha gente ya de por sí. Los municipios son grandes y por lo tanto la población crece y hace falta nueva vivienda, caso de Madrid, Cataluña, Andalucía, etcétera. Pero esto es la mayor parte de ayuntamientos en los que se han producido casos de corrupción se dan ahí. Bien, para combatir la corrupción están los jueces y los fiscales y aplicar la ley, algo que hacen siempre que encuentran indicios. Lo que no tendría mucho sentido, a mi juicio, es que el Estado decidiese qué parcelas son o no son urbanizables en todos los municipios del país. No sé, haría falta un ministerio con muchísimo personal que por lo menos con nuestra legislación, que nuestra legislación es muy rígida en este aspecto. Muchísimo personal que naturalmente, por supuesto, también se podría corromper. De cualquier modo, si se quiere acabar con el problema de fondo, es decir, lo de muerto el perro, muerta la rabia, en este caso, si quieren acabar con el perro, el problema de las recalificaciones, basta con declarar todo el suelo del país edificable, salvo las excepciones que se determinen en función de criterios medioambientales. De todo el país se puede edificar, salvo en estos puntos. Y aquí ni se puede ni se va a poder edificar nunca. Es decir, que no se puede edificar en zonas de gran riqueza natural, probablemente parques nacionales, reservas naturales, etcétera, o directamente que no es aconsejable edificar en ciertas áreas, no sé, llanuras de inundación, lugares en los que hay habitualmente derrumbamientos de tierra o deslaves. Bien, en ese caso, pues eso queda fuera de la edificabilidad por razones de seguridad. Bien, con eso bastaría para resolver el problema. Sin llegar a tanto, quizá algunos penséis que soy un radical. No, pero ¿cómo es posible? Todo es edificable, en fin. Bueno, sin llegar a tanto, podría hacerse como en Alemania o como en el Reino Unido, donde no existe una clasificación urbanística del suelo tan rígida como la que tenemos en España. Allí, tanto en Alemania como en el Reino Unido, se funciona mediante zonificación y es un sistema muchísimo más flexible que el sistema español.
En el Reino Unido, por ejemplo, existe una zonificación orientativa de todo el país, que es mucho más flexible que la española. Bueno, es orientativa, es decir, es orientativa de los usos que se dará al suelo. Puede ser comercial, residencial, agrario, industrial, pero que es tremendamente flexible. A la hora de edificar se pone en marcha el llamado Planning Permission, algo así como permiso de planteamiento, estoy traduciendo así deprisa, no sé cuál será su traducción correcta, pero bueno, no todos lo entendemos, en el que los promotores y la administración negocian qué hacer con la parcela en cuestión y cómo van a distribuir los metros cuadrados que tiene esa parcela. Resultado, apenas hay corrupción urbanística. Por lo demás, si hubiese una relación efectiva, 1-1 que se dice, entre administraciones más pequeñas y corrupción, también sería bueno, ojo, poniendo por caso que fuese así, es decir, que allá donde hay una administración local la corrupción abunda, sale a borbotones. También sería bueno descentralizar, porque así el destrozo sería menor, ya que los políticos de unas administraciones se corromperían y los de otras administraciones no lo harían. Luego, en cierto modo, aislaríamos los casos, trocearíamos y aislaríamos los casos. Bueno, eso por no hablar de que es infinitamente más fácil investigar y perseguir pequeños casos de corrupción en municipios, bueno, incluso grandes casos de corrupción, como fue el caso de Marbella, que grandes casos de corrupción a nivel nacional, donde entran en juego un montón de intereses cruzados. En el caso de Marbella lo pudimos ver, la Operación Malaya. Eso se pudo hacer porque solo afectaba a Marbella, o afectaba donde gobernaba Jesús Gil y sus atláteres, esencialmente en la ciudad de Marbella, mediante jueces que llegaban desde otras partes de España hasta allí, fiscales, independientes, etcétera. Se pudo poner coto a eso unos años después. Es cierto que durante, pues Marbella fue lo más parecido a una ciudad pirata, pero se le puso fin y se quedó aislado exclusivamente la ciudad de Marbella. Nada más. Pongamos por caso que eso hubiera caído, que en manos de Jesús Gil hubiera caído el planeamiento urbano de toda España. Vamos a simplemente imaginar qué es lo que hubiese pasado. Bueno, no quiero ni pensarlo, las cifras hubieran sido de tal calibre, la cantidad de ceros que habría habido en las mordidas, etcétera, el violentamiento de la ley. También se le podría haber puesto coto, pero a nivel nacional se hubieran generado una maraña de intereses mucho mayor de la que ya había generado a escala local dentro de Marbella. No sé si habéis visto una serie que ha sacado hace no mucho tiempo. Esto fue el año pasado, a finales del año pasado, sacó Televisión Española, lo tenéis en Radio Televisión Española, la carta sobre la Operación Malaya. Está en 4 capítulos, si mal no recuerdo. La vi hace poco, hace un par de meses. Me gustó mucho, está muy bien hecha. Y bueno, cuentan lo mal que lo pasaron los primeros jueces que llegaron allí, los primeros fiscales, porque veían que aquello era una omertà siciliana con lo que se encontraron. Pero, al final, la ley, el Estado, es decir, los jueces terminaron imponiéndose. ¿Esto hubiera sucedido en el caso de tratarse de que Jesús Gil hubiera sido una figura a nivel nacional? Pues no lo sé, no lo tengo yo muy claro. Es decir, al final, si va a haber una enfermedad, y la corrupción no deja de ser una enfermedad que va a aparecer sí o sí, de eso es inevitable, porque hay políticos y políticos que alargan la mano, nada más, y otros que además corrompen. La corrupción, de cualquier manera, la mayor parte de las veces nace de darle demasiado poder al político. Eso no lo olvidemos. Es decir, de que el político tenga competencias extraordinarias. Y como tiene competencias extraordinarias, puede poner precio a esas competencias. Si esas competencias extraordinarias están circunscritas a una entidad local, el daño será menor que si están circunscritas a una entidad de política, una administración de nivel superior. Así que hasta en esto, hasta incluso dando por bueno la máxima, sería bueno descentralizar. Seguimos con Rosa, que tiene una cuestión que también pasa por aquí por la contrarréplica muy a menudo, sobre si debemos votar o no votar en las elecciones. Quiero decir, naturalmente, no pegar botes sobre nosotros mismos. Votar en las elecciones y qué tipo de votos hay. Variedades, ya sabéis, nulo, blanco, etcétera. La abstención, sin ir más lejos, que es ni siquiera presentarse a votar, y qué efecto tiene eso en las elecciones. Bueno, hoy por fin me he animado a mandarte un mensajito. Verás, hace un tiempo, unos meses, hablaste en un programa de Escotado, en el cual comentaste sobre el tema del voto.
que decías que, bueno, que tú habías acompañado a un amigo tuyo para votar, pero no llegaste a decir si realmente tú habías llegado a votar o no. No sé, me quedé así un poquito sorprendida porque yo creo que realmente hoy en día el voto es algo que ha costado muchísimo sacrificio a muchas personas el llegar a conseguirlo y es una de las herramientas que tenemos los ciudadanos para poder expresar nuestra opinión. Aparte que yo considero que realmente los políticos están al servicio del ciudadano, con lo cual no tengo por qué casarme con ningún político. Es decir, ellos están a mi servicio, con lo cual, según cómo sea su gestión, así les voto o así no les voto, ¿no? Entonces, me gustaría que, ya que tenemos próximas las elecciones, que pudieras comentar un poco las diferencias entre el voto en blanco, el voto nulo, el voto. Es decir, yo soy de las que pienso que es mejor votar en blanco que no llegar a votar. Entonces, ¿qué significa el tema de la abstención? O sea, para que, sobre todo ahora teniendo en cuenta que ya próximamente tenemos unas elecciones, no estaría mal el que nos pudieras dar una visión sobre la importancia del tipo de voto que realizas. Y bueno, también un poquito aclarar eso que comentabas de un poquito como, no sé, me sorprendió el que dijeras que bueno, que tú habías llegado a entrar al lugar de votación, pero que realmente no llegabas a confirmar que habías ejercido tu derecho al voto. Vale, pues nada. Y bueno, eso que está muy bien tu programa, que lo sigo constantemente y me gusta mucho porque aportas muchos datos y no intentas dar una visión sesgada de las cosas, que la verdad se agradece. Y además que se agradece que te dirijas a nuestra inteligencia. Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues mira, Rosa, en aquella ocasión fui al colegio electoral, esto fue en el mes de mayo de 2021, en aquellas elecciones anticipadas que se convocaron en Madrid, no sé si las recordaréis, de esto hace no tanto, apenas menos de 3 años, y fui al colegio electoral porque quería grabar un vídeo. Ese día había quedado con Jano y con Sergio, con un tío blanco entero, vinieron a buscarme a casa, fui a lo que era mi colegio electoral, que era enfrente del Caixa Forum, del Paseo del Prado, y dije, bueno, pues ya me saqué la cámara y pasé, hice un vídeo, de hecho incluso me metí dentro de las cabinas, lo tenéis ahí, estará en el historial de mi canal de YouTube, pero naturalmente que no voté, no había ningún partido que me gustase y si ninguno de los partidos me gusta, pues no tengo la obligación de votar, caray. No voy a votar Rosa Desgana. A mí eso del mal menor, pues no sé, quizá para otras cosas pase, pero para la política, cuando total ni me va ni me viene el tema este, no sé, en el caso de que se celebrase un referéndum ya sería distinto, porque solo hay 2 papeletas, eso sí, o no. Quizás sí me animaría a votar. Pero en España, claro, se celebran muy pocos referéndums. De lo que yo recuerdo, solo 2 nacionales, quiero decir. Uno el de la OTAN, en 1986, y el otro el de la Constitución Europea en 2005. En el primero, en el del 86, no voté porque era un niño, y en el segundo no voté porque tenía mejores cosas que hacer aquel día. Esto fue hace, pues, 19 años, porque fue en febrero, si me lo recuerdo, de 2005. De hecho, hice muchos editoriales en aquel entonces en el periódico en el que trabajaba sobre la Constitución Europea. Yo personalmente no estaba a favor de la Constitución Europea, pero es que esa Constitución, cuyo debate se extendió a lo largo de todo el año 2004, ya había nacido muerta. Había muchísimo rechazo en toda Europa a la Constitución. De hecho, los franceses y los holandeses votaron no en sus respectivos referéndums. Uno fue en mayo y el otro fue en junio, si mal no recuerdo. En España, en febrero, salió que sí, pero con una participación muy baja, ¿eh? Fue de en torno al 40%, por ahí más o menos. Vamos, que no fui el único que dedicó ese día a otras cosas. Respecto a lo que comentas de que votar es una de las herramientas, más lo has dicho textualmente, me lo he apuntado aquí. Votar es una de las herramientas que tenemos los ciudadanos para poder expresar nuestra opinión. Sí, es una de las herramientas, efectivamente, pero no es la única. Yo tengo más herramientas y creo que todos las tenemos. Vamos, en mi caso, bueno, pues tengo programa de radio, escribo artículos en un periódico nacional, en fin, que soy periodista y lo soy desde hace casi un cuarto de siglo. Y como tal participo del debate político, en tanto que soy periodista del debate público y que me dedico además en esencia al periodismo político. En fin, a lo largo de mi carrera he escrito, no sé, miles de artículos y he hecho cientos, por no hablar de miles de colaboraciones en televisión y en radio.
Y aquí estoy todos los días de la semana desde hace más de 8 años, hablando de política nacional o internacional. También de economía, pero de política hablo muchísimo. Y en mis espacios de YouTube, como por ejemplo La Contra, esencialmente es política nacional. Vamos, que yo que sí que participo y sí que me involucro en el debate público. Y lo hago más que el 99% de los españoles. Lo hago más de manera pública, ¿eh? Pongo mi nombre, mis apellidos y mi cara para dar mis opiniones y hacer mis análisis. Vamos, que a mí no se me puede acusar de que no hablo de política o de que vivo al margen de la política. Claro que participo y trato de influir, por supuesto. Lo que no me gusta es la política en sí, y mucho menos aún los políticos. De modo que hablo de ellos, de lo que hacen, trato de entender por qué lo hacen, del coste que supone tener tantos y tan me tomen todo, de todo eso hablo continuamente. No sé, quizá por eso mismo, porque la política me genera tanto rechazo, no voy a votar. Me parece muy bien, eso sí, que la gente lo haga e incluso invito a los demás a hacerlo, si eso les hace felices. Solo faltaba. Yo sí creo en la democracia, por supuesto, y me parece bien que la gente vaya a votar. Pero yo no lo hago porque no me apetece hacerlo, como no me apetece hacer otras muchas cosas. Y si puedo permitírmelo, no las hago. No todas, pero muchas que no me apetece hacer, pues no las hago. Cuando me invitan a ir de copas, pues no voy porque no me gusta tomar copas. Ya está. Simplemente. En otras ocasiones, pues no me apetece salir esa noche, pero tengo que salir por cualquier historia de fuerza mayor. Pues me aguanto. Pero si puedo evitarlo, lo evito. En el caso del voto, el voto es un derecho ciudadano, no una obligación ciudadana. Ese derecho puedo ejercerlo o no. Eso ya es una decisión mía. En cuanto a lo que preguntas de las diferencias que hay entre el voto nulo, el voto en blanco y la abstención, a ver, en unas elecciones se puede actuar de 4 formas distintas. La primera es abstenerse y dedicar ese día a cosas que te interesen más que ir al colegio electoral. Vamos, esta opción la eligen de promedio un 30% de los españoles. De promedio. Hay incluso elecciones en que la abstención es más, en otras elecciones es menos, pero en torno a un 30% suele ser el promedio de abstención en España. Ojo, no es un número menor, ¿eh? Estamos hablando de casi un tercio del censo, que ese día hace otras cosas. Evidentemente no todos los abstencionistas tienen la misma intención, unos se han abstenido porque estaban de viaje y tampoco les preocupa tanto como para votar por correo. Otros porque ese día estaban en casa con gripe y bueno, pues lo mismo, tampoco pudieron votar por correo, pero ese día no les apetece salir a la calle. Otro porque ese día tenían una competición de, no lo sé, de hípica y se tenían que ir. Otros porque se fueron a la playa. Otros porque no les interesa, simplemente porque la política ni les va ni les viene. Les entra por un oído y les sale por el otro. Otros porque no les gusta nada los candidatos que hay. Bueno, pues para elegir a uno que no me guste del todo, me prefiero quedar en casa. Es decir, la abstención no es un partido. Es cada abstencionista tiene sus motivos y son personales e intransferibles. Pero vamos, que como vemos son muchos. Las otras 3 opciones suponen ir al colegio electoral. Una vez ahí podemos votar a cualquiera de las candidaturas que se ofrecen, es decir, ir a votar, nada más, llegar, agarrar tu papeleta, la que más te guste, meterla en el sobre, cerrar el sobre, acercarte a la mesa, enseñar tu documento nacional de identidad y votar. Ya. La siguiente es votar en blanco y la otra, votar nulo. Las 3 cosas se tienen que hacer en el colegio electoral y delante de la urna. Los votos en blanco son los sobres introducidos en la urna y que en el interior del sobre no haya papeleta. Simple, eso es un voto en blanco. Que agarres solo el sobre y te vayas a votar, des tu DNI, te digan que los interventores vean que estás en el censo y echas la papeleta. Eso es un voto en blanco. Los votos nulos son aquellos en los que los sobres, el sobre con el que vas a votar contiene más de una papeleta de distintos partidos. O que tiene una papeleta o varias y tienen esas papeletas anotaciones, están invalidadas, tachones o cualquier alteración de la papeleta. Esto, el que llega allí y les dibuja, pues, qué sé yo, cualquier cosa encima de la papeleta. En ese caso, pues es un voto nulo. Si metes 2 papeletas del mismo partido, se considera voto válido. Esto es así porque, como bien sabes, las papeletas en España son alargadas y a veces al pillar una va otra detrás, van pegadas, vamos. El papel ya sabes que en ocasiones tiende a pegarse. Y ya sucede pues que una persona que ha pillado solo un voto, su intención era votar bien, pero sin advertirlo pues ha cogido 2, nada más. En ese caso se considera voto válido. Bien, ni el voto nulo ni la abstención afectan al reparto de escaños. La abstención, evidentemente, porque es que no has ido ni a votar, y el voto nulo porque has emitido un voto inválido. Pero los votos en blanco sí afectan, porque sí son votos válidos.
se suman al total de votos emitidos sobre los que se realiza el reparto de escaños. Si la abstención es alta, que a veces sucede, como hablaba antes del referéndum de la Constitución Europea de 2005, bien, todo lo más que puede provocar es que los políticos y los periodistas pues se echen la mano a la cabeza y digan, no, esto no puede ser, y concluyan que hay demasiado interés no hay demasiado interés en la política y en lo que se estaba despachando. El caso de la Constitución Europea era clarísimo, no había ningún interés. El voto nulo se descarta desde el principio, ya que se considera voto no válido. Es como si no hubiera sido, como si te hubieras quedado en casa, lo mismo. Es decir, si vas a ir a votar para dibujar un monigote en la papeleta, mejor quédate en casa, vas a tener lo mismo. Lo único que vas a hacer es perder el tiempo al presidente de la mesa y a todos los que están allí. Y a ellos les va a dar igual. Son ciudadanos, como tú o como yo, que les ha tocado estar allí por sorteo. Vamos, es exactamente lo mismo. El voto en blanco beneficia a las candidaturas más votadas, ya que el cómputo total de los votos en blanco se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer el posterior reparto de escaños. Bueno, esto os ha dado 4 posibilidades, habría una quinta, que es ir al colegio electoral y grabar un vídeo para subir a YouTube, pero luego no votar, que es lo que hice yo aquel día de 2021. Pero vamos, eso somos pocos, muy pocos los que lo hacemos. Creo que ese día en Madrid en concreto fui yo el único. Bien, seguimos con Israel, que es de Vigo y que nos habla de un tema polémico, el de la financiación pública del deporte. Y hoy me gustaría dar un palo al avispero, discutiendo esto de que con dinero público, con el dinero de los impuestos de todos, se estén financiando a deportistas. Viene todo esto al hilo de tu vídeo sobre el señor Sotomayor, el atleta que es candidato de Podemos. Pero bueno, no es que me quiera centrar en esta persona, sino que ha sido un poco el que dispara la reflexión, insisto, de por qué tenemos que pagar un dinero público los españoles para que una serie de personas vayan a distintas competiciones, a ver quién corre más rápido desde aquí hasta allí o quién salta más. Yo creo que este tipo de actividades deberían estar financiadas mediante patrocinios o fundaciones, donaciones. Ahora habrá mucha gente que diga esto es intolerable. Bueno, pues yo creo que la Federación Española de Atletismo y el resto de federaciones deportivas tienen cuentas corrientes en las que aquellas personas que consideran que hay atletas españoles repartiendo estopa por el mundo adelante, pues puedan hacer su correspondiente donación y que a los demás nos dejen en paz, porque habrá que sumar algún día todo lo que se llevan las distintas federaciones, habrá que sumar también todo lo que se llevan los equipos profesionales o semiprofesionales que bueno, pues muchas veces están pagando dinero a deportistas extranjeros, bueno, si estuvieran pagando investigadores o a científicos, pues bueno, se podría debatir el tema, pero bueno, hay gente que viene aquí unos años, se lleva la pasta, se vuelve a sus países y todo para que un equipo de baloncesto de una capital de provincia pues le gane al equipo de baloncesto de la capital de provincia de al lado. Ya digo, es un dinero, un pequeño dineral. Aquí se da la paradoja de que dicen, no, es que otros países van a los medalleros y bueno, lo arrasan y qué buena imagen dan del país y qué nivel de vida más bueno tienen. Pues precisamente nosotros no tenemos el nivel de vida. En España tenemos 1000 problemas para tener que estar con esta broma. Mi opinión, Israel, es que el deporte no debería recibir ni un euro del contribuyente. Yo ya he dicho muchas veces para lo que creo que debe de servir el Estado, para velar por el cumplimiento de los contratos, para la seguridad, el ejército, la policía, las embajadas, y pare usted de contar, y nada más, pero sobre todo, para eso, el Estado debe ser un buen sistema de justicia, nada más. Y ahí no entra el deporte por ningún lado. Pero bueno, transferir dinero a equipos, dinero público, a equipos deportivos y atletas individuales es algo popular, ya que el deporte gusta a mucha gente. A escala regional o local, eso de que el equipo de tal o cual ciudad sobreviva o incluso ascienda a división se considera algo importantísimo. Y es la misma población del lugar la que pide que el ayuntamiento o la comunidad autónoma se rasque el bolsillo para que el equipo en cuestión pueda seguir jugando o ascienda. Mira, recuerdo allá, esto lo recordarás tú también, Israel, recuerdo allá, pero lo que no recuerdo es el año exacto, creo que fue el 94, el 95, cuando se forzó a los equipos de fútbol de la liga a convertirse en sociedades anónimas deportivas. Al parecer necesitaban unos avales para poder hacer la conversión, y de no tenerlos, descendían automáticamente a Segunda División B. Pero el equipo de tu ciudad, el Celta de Vigo, y el Sevilla Club de Fútbol carecían de esos avales. Había llegado la fecha límite y no los tenían, no los pudieron presentar. Así que se iban directos a Segunda B. 2 equipos históricos de primera como son el Celta y el Sevilla. Bueno, aquello fue
se vino el mundo abajo, o por lo menos Vigo y Sevilla abajo. Recuerdo unas manifestaciones multitudinarias en Vigo y en Sevilla para que sus equipos no descendiesen. Bien, para aplacar a la gente, dejaron a esos dos equipos en primera y la temporada siguiente jugaron 22 equipos en la primera división de la Liga Española en lugar de 20, que es lo habitual. Aquello chocaba, si te soy sincero, porque en aquel entonces, 94-95, había una crisis económica, la que siguió a los fastos del 92, y el país coleccionaba los parados. Pero nada, aquella gente salió a manifestarse para que su equipo no descendiese. Los políticos entendieron a la primera cuáles son las prioridades de muchos aficionados. Esto es a escala local. A escala nacional, eso es algo, lo de transferir dinero es algo que se hace por una cuestión de orgullo nacional, es decir, que los Juegos Olímpicos, los atletas del país ganen algunas medallas, pisen el podio y eso haga que los habitantes sientan orgullo. La realidad es que el político es el único que se beneficia de eso, ya que, bueno, y el atleta, obviamente, que eso es, sobre todo si gana la medalla, ya que si hay algún atleta especialmente bueno, algún equipo especialmente bueno, por rara que sea su disciplina, que gana medallas en las Olimpiadas o en campeonatos mundiales, pues el político corre a retratarse con él y que eso lo vean los votantes y aplaudan. Todo parte de la idea de que el deporte es algo bueno, y es indiscutible que el deporte es bueno, y por lo tanto, como es bueno, el Estado tiene que fomentarlo. Y esto debió empezar así. Debió empezar con simple fomento del deporte, con simples campañas del tipo muévase más, haga más deporte, disfrute de una mejor calidad de vida, etc. Que yo recuerdo de niño que salían algunas estrellas de la canción, como Joan Manuel Serrat, que salía corriendo y decía quien mueve las piernas mueve el corazón. Vamos, que cuando era yo pequeño, lo recuerdo de verlo por la televisión. Pues al principio debió de ser una cosa así. Y de ahí se pasó ya a financiar el deporte con cargo al presupuesto. Con el cuento este de no lo público-privado, os buscáis unos patrocinadores y el resto ya lo ponemos nosotros. Pero la justificación era la misma. Como es bueno, hay que financiarlo con dinero del contribuyente. Para ciertos deportes minoritarios, se considera además que ya que sin financiación estatal esos deportes no existirían. Y posiblemente con algunos de ellos sucedería eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si no tienen público, no tienen público, por mucho dinero que le metas. Pero es que al político no le interesa tanto que tengan público como que pueda explotar sus posibles triunfos deportivos. De eso va la cosa. Caray, lo hemos visto hace solo unos meses con la selección de fútbol femenino. Recuerdo hace unos años, cuando la selección española de curling, deporte de hielo, que no sé si conoceréis, yo conozco pero no sé muy bien cómo funciona, se llevó la medalla de plata en el campeonato mundial. No me acuerdo cuándo fue, hace 4 o 5 años. Me enteré porque estaban todos los periódicos. Bueno, en aquel momento leí que el curling en España tenía unos 200 federados. Y como en España solo había una pista, en Jaca, en el Pirineo Aragonés, pues los entrenamientos para el Mundial los hicieron en Suiza. Acto seguido, por supuesto, volvieron con la medalla a España, no sé dónde habían celebrado el Mundial, volvieron con la medalla de plata a España y pidieron un centro de alto rendimiento, la federación naturalmente, para los deportes de hielo. Se lo pidieron al gobierno, naturalmente. Creo que lo van a construir al final en Barcelona. No sé si lo habrán construido ya. Bueno, y así matan 2 pájaros de un tiro. Al politicastro el curling no le importa absolutamente nada. Vamos, como al 99,9% de los españoles. Pero se hace la foto con los campeones y de paso pues hacen política con ello. Bueno, este centro de alto rendimiento, de construirse en algún sitio, ya puestos a gastar el dinero, pues debería construirse en la misma Jaca. Está en el norte de Huesca, una localidad famosa precisamente por los deportes de invierno, hasta el pie de los Pirineos, con algunas estaciones de esquí importantes como, no sé, Panticosa, Formigal, Astún, Candanchú, que es creo que la más antigua de España, bueno, cerca. O sea, Jaca en más de una ocasión ha pedido organizar los Juegos Olímpicos. Bueno, pues hubiera sido lo lógico, que es el lugar con diferencia, con más tradición de deportes de invierno. Pero no, se lo conceden a Barcelona y así el gobierno tiene un gesto para con sus socios. Bien, seguimos con Francisco, que quiere responder a un contraescucha. Esto lo comentaba en la introducción del programa, que esta misma semana hablaba de los rusos y de su relación con Putin. Hola, Fernando. Para el contraescucha que vive en Varsovia, que dice que los rusos tienen un sentido de la docilidad, decirle que estoy 100% de acuerdo con él. O sea, estoy realmente de acuerdo con él. También puntualizar que yo no he dicho que sean las peores víctimas. Digo que los rusos son las primeras, las que primero sufrieron las decisiones
de asesinar a los políticos, a los periodistas, a gente que se significase políticamente. Ellos fueron los primeros en sufrirlo. ¿Vale? Que no digo que es que no tal. Yo sí creo que los rusos son más dóciles que otros, pues porque, como bien ha dicho Fernando, es una dictadura horrible, ¿no? En la cual llevan muchísimos años, muchísimos. Pero no solo por eso, sino que es que arrastran todo el comunismo y ese pensamiento de es mejor no meterse en política. Es como si en España, siguiendo el paralelismo que ha hecho Fernando, como si en España, después de una dictadura horrible, mucho peor que la de Franco, mucho, mucho peor que la de Franco, después de 60 años, 70 años que fue aquello, después de aquello hubiese llegado otro tirano y hubiese seguido con unas técnicas parecidas. Pues entonces la gente diría, bueno, mejor no me meto en política, y son más dóciles. De todas maneras, eso de protestar en las calles también lo hicieron los bielorrusos con Lukashenko, y ahora tiene a la mayoría de la juventud bielorrusa también aquí en Georgia, ¿de acuerdo? Y eso se jugaron la vida, ¿eh? Y se coordinaron para rebelarse contra Lukashenko. Ahí sigue Lukashenko. Y muchos de ellos vuelven con miedo, teniendo en cuenta de que Lukashenko puede tomar medidas contra él. Y Lukashenko es una sombra de lo que es Putin, que ha sido un agente del FSB y que hace poco han matado un desertor ruso, lo mataron en España, lo han matado en España, y que es una persona, es un asesino, literalmente. Entonces, sí, los rusos son más dóciles que otros, pero quizá para su supervivencia y evolutivamente ha sido lo necesario para que lleguen al día de hoy, la mayoría. Un saludo, muchas gracias por tu programa, Fernando. En esto, Francisco, hay un elemento, por enriquecer el debate mayormente, hay un elemento que es importante tener en cuenta. La mayor parte de los rusos sufrió muchísimo la implosión de la Unión Soviética, que era una federación de 15 repúblicas, pero que en buena medida era una continuación del imperio de los zares, con Rusia en su centro. El idioma oficial era el ruso, y aunque bueno, se permitía en las repúblicas, pues qué sé yo, en Moldavia hablar moldavo, o en Georgia hablar georgiano, o en Ucrania hablar ucraniano, se permitía, pero todos los soviéticos tenían que aprender ruso. Era la lengua franca y la que tenía que aprender todo el mundo. Y todo lo importante pasaba por Moscú. Bueno, esto se veía en el Politburó y en los propios secretarios del partido, el secretario general del partido. Todos, con la excepción de Stalin, fueron rusos. El secretario general del partido era el cargo que traía aparejado el control del Estado, que yo no pasó a llamarse presidencia hasta 1990, cuando ya le quedaba un año de vida a la URSS. Pero todos, Lenin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko y Gorbachev eran todos rusos étnicos. Bueno, Chernenko creo que era de orígenes ucranianos, pero vamos, él ya se había nacido y se había criado en Rusia. Los rusos, como sucedía con los ucranianos, los letones o los georgianos, o los kirguises, qué sé yo, cualquiera, estaban hartos de la URSS en el año 1990, de la falta de expectativas, de la pobreza y de no poder siquiera expresarse libremente. No era un régimen popular en aquel momento. Por eso la mayor parte de los rusos apoyó la creación de una federación rusa independiente, con la esperanza puesta en que las cosas fuesen mejor de ahí en adelante. Pero a corto plazo fueron peor. Los años 90 fueron infernales para Rusia. Faltaba de todo, la economía no funcionaba, la población emigraba a Occidente. Fue entonces cuando empezó a resurgir cierta nostalgia de la Unión Soviética. O por lo menos no de la Unión Soviética, que la tenían muy cercana, pero sí de las cosas que creían que sí habían funcionado en la Unión Soviética. Todo eso atado al orgullo nacional ruso, ya que muchos rusos consideraban que la URSS era, en esencia, una prolongación del imperio ruso de los zares. Al final de esa década, 1999, llegó Vladimir Putin al poder, de la mano de Boris Yeltsin. Y leyó bien lo que pensaban muchos rusos. No querían volver a la URSS, pero sí recuperar el orgullo nacional, que estaba machacado. Una de las cosas, por ejemplo, que hizo Vladimir Putin fue reactivar y fomentar al máximo el desfile del 9 de mayo, en clave historicista, reclamando las glorias de la URSS, especialmente la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Esto se sigue haciendo hoy, vamos. Les vino a decir Putin algo así como: bueno, no estuvo del todo mal. Es cierto que era una dictadura y que se cometieron injusticias, pero al menos se nos tenía en cuenta en el mundo. Y en aquel entonces ser ruso era un motivo de orgullo, porque aparte de las repúblicas que formaban la URSS,
pues el peso de lo ruso se dejaba sentir en todo el mundo. Las repúblicas estaban ahí, pero lo importante es que era ruso. De hecho, era muy habitual que cuando se hablaba de la Unión Soviética directamente se hablaba de los rusos, aunque no fuesen rusos. Ese relato se lo compraron a Putin millones de rusos a través de su partido, el Partido Rusia Unida, que se creó en 2001 en torno a la figura de Vladimir Putin. Rusia Unida no es un partido comunista, eso es obvio, es un partido de tipo conservador y sobre todo ferozmente nacionalista. Ambas ideas, el conservadurismo y el nacionalismo, las comparten muchísimos rusos, que por regla general son, y esto no hace falta que te lo explique, Francisco, porque lo conoces bien, no solo a los rusos, sino a esa parte del mundo. Por regla general son más nacionalistas y más conservadores que los europeos del oeste. Pero más allá de eso, el Partido Rusia Unida, no tiene un programa claro que no pase por permanecer en el poder. Hace unos años, Gorbachev dijo en una entrevista que Rusia Unida le recordaba una copia mala del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en cierta medida lo es. A muchísimos rusos eso les satisface porque la democracia liberal ni la conocen ni la desean, ya que les recuerda a los años malos de la década de los 90. Y ahí es donde reside la fortaleza de Putin. En esos rusos que votan o simpatizan con Rusia Unida y que realmente están convencidos de que en Occidente hay una conspiración contra Rusia. Bueno, y ese es casi el único mensaje que les llega, porque la prensa y las redes sociales están controladas en su totalidad por el gobierno. En fin, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.